Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera sesión de nuestro taller de escritura. Vamos a seguir hablando hoy del uso de la coma. Recuerden que en la segunda sesión vimos 4 casos y vamos a ver otros tantos. Y el tema de la tercera sesión también será, de la cuarta, también será sobre la coma, porque recuerden que es el signo de puntuación que más utilizamos. Y también recuerden que quien domine los signos de puntuación escribe bien. Vamos a ver entonces otros casos. Bien. Si tal cosa, no tal cosa, coma. O sea, este tipo de estructuras necesitan coma. Si va a manejar, no tome. Si va a manejar, no tome, coma obligatoria. Si volteamos el enunciado, ya no podemos poner coma. No tome si va a manejar. No tome si va a manejar. No podemos poner coma. Si quiere, venga. Como ven, esta estructura es muy corta. Y de hecho el enunciado es corto, o sea, si quiere venga, no hay pausa, pero ya ustedes saben que la función principal de la coma no es marcar pausas, que puede coincidir con la pausa, pero no es su función. Así que aunque no hay pausa, debe haber coma porque la estructura lo exige. Bien. De nuevo, si volteamos el enunciado, venga si quiere, no podemos poner coma. Más que hablarles acá o más que decirles que los conectores, que después de un conector va coma, quiero darles ejemplos que les permitan entender cómo funcionan los signos de puntuación de esas palabras que llamamos conectores. O sea, esas palabras que nos ayudan a unir un enunciado con otro, ¿sí? Una parte del texto con la otra. Porque recuerden que una escritura correcta, o sea, un texto bien escrito es un texto ordenado. ¿Cómo lo ordenamos? Con signos de puntuación y con conectores. Es decir, un texto son varias ideas, varias ideas pequeñas que juntas constituyen una idea grande. Esas ideas pequeñas, oraciones, frases, tenemos que unirlas, ¿sí o no? Tenemos que unirlas, eso es lo que se llama la cohesión, ¿sí? La cohesión. Bien, uno de los más usados, por tanto. Por tanto, creo que es mejor que no vengas, necesito coma, aunque probablemente no haya pausa. Por tanto, yo creo que es mejor que vengas, coma. Primera idea entonces, y quizás la más sencilla, después de un conector debe haber una coma. En general, vamos a ver ahora las excepciones, o la excepción. No me digas nada porque estoy muy cansado y quiero dormirme, por tanto creo que es mejor que no vengas. Miren entonces cómo funcionan los signos de puntuación que deben acompañar al conector. La coma después, ya les conté que es obligatoria. Y el punto, que no es obligatorio. Es obligatorio poner un signo de puntuación antes del conector. Pero no necesariamente el punto, porque también funciona con punto y coma. No me digas nada porque estoy muy cansado y quiero dormirme ya. Por tanto, creo que es mejor que no vengas. Ambas son igualmente correctas, es decir, con punto y coma funcionan exactamente igual.
¿Con base en qué tomo la decisión? En muchos casos esto responde al estilo, es decir, hay escritores que no usan el punto y coma. Hay novelas de García Márquez en las que no aparece ni un solo punto y coma, porque el punto y coma casi siempre se puede reemplazar por otro signo. Y hay muchos escritores a los que no les gusta, como repito, García Márquez. Entonces, primero el estilo. Y digamos que desde el punto de vista estrictamente gramatical, para tomar la decisión hay que pensar en, digamos, qué tan conectado está esta primera parte, qué tan conectada está esta primera parte con la segunda. No hay una fórmula para saberlo, digamos que de alguna manera hay que sentir qué tan conectado está. O sea, qué tan dependiente, bueno, es decir, todas las partes de un texto dependen una de la otra, o sea, dependen entre sí, son dependientes, ¿sí? Porque si una parte del texto no depende de la otra, quiere decir que no tiene nada que hacer ahí. Todas tienen que aportarle a la idea que yo quiero comunicar. Pero la dependencia tiene niveles. Entonces, si depende mucho, si sienten que está muy amarrada, es punto y coma. Si sienten que esta segunda parte no está tan amarrada a la primera, pues pueden poner punto. Porque el punto marca no solamente una pausa mayor, sino una distancia mayor. O sea, indica que esto, como les estoy diciendo, que esta segunda parte tiene un grado de independencia más alto. Ahora, eso es muy subjetivo y de todas maneras, en cualquier caso pueden poner punto y coma o punto y está bien. Ahora, algún experto, en casos específicos, alguien les dirá, no, es mejor punto y coma, es mejor punto, pero no porque estén incurriendo estrictamente en un error ortográfico. O sea, no habría error. Es una cuestión de estilo, de ritmo, de gusto. Por ejemplo, para mi gusto, si me lo preguntan, yo acá pongo punto y coma. O sea, en este texto yo pondría punto y coma porque siento que la conexión de esta estructura en relación con la primera es grande. Siento que dependen mucho y que la pausa debe ser menor. Pero repito, punto y coma o punto, y eso sí, la coma después. Así funcionan en general todos los conectores, ¿sí? Y digo en general porque pues vamos a ver que hay otros casos y excepciones. No me digas nada porque estoy muy cansado, quiero dormirme y por tanto creo que es mejor que no vengas. Noten la diferencia. En el anterior texto, tanto con coma o con punto y coma, tanto con punto como con punto y coma antes de, el conector estaba encabezando una idea. Sí, estaba encabezando una idea. Si yo pongo un punto o un punto y coma, quiero decir que estoy separando ideas. Miren que acá el conector está en la mitad de esa idea, de esa estructura, de ese enunciado. Si está en la mitad, si lo está cortando, si se está metiendo en la mitad, debo poner 2 comas. Quiero dormirme y, por tanto, creo que es mejor que no vengas. Yo acá no podría poner punto y coma, ni punto y coma, ni punto, porque rompería la estructura, o sea, rompería esta estructura. Repito, el punto y coma y la coma indican cambio de idea, cambio de estructura, cambio de enunciado. La coma no siempre hace eso. Entonces, repito, como el por tanto está en la mitad de la idea quiero dormirme y creo que es mejor que no vengas, como está en la mitad, debo separarla
debo separarlo con comas. Coma y coma. Listo. Otros conectores. A todos les pasa lo mismo que les acabé de exponer. Por eso, en primer lugar, por tal, así las cosas, por lo tanto. ¿Sí? Finalmente, quiero expresar mi gratitud. Quiero finalmente expresar mi gratitud. Finalmente es un adverbio. O sea, todas las palabras terminadas en mente, pues a las que les agregamos el sufijo. Recuerden que el sufijo es el elemento que le agregamos a una palabra para modificarla. En este caso, a final le agregamos el sufijo mente y lo modificamos, lo convertimos en un adverbio. Es un adverbio que está conectando, o sea, que está conectando el texto que venimos desarrollando con esta estructura, y esta conexión está indicando, obviamente, que estamos ya entrando a la parte final. Sí, esa es la conexión que está estableciendo. Entonces, finalmente, quiero expresar mi gratitud, también, coma. Finalmente, quiero expresar mi gratitud. Si dijéramos, especialmente, quiero expresar mi gratitud, también ahí se pone coma. Y como en el caso del conector anterior, que usé como ejemplo, de por tanto, si finalmente pasa de encabezar a estar en la mitad, atravesado, hay que poner comas. Quiero finalmente expresar mi gratitud. Quiero coma, finalmente, coma, expresar mi gratitud. Entonces aquí está encabezando. Aquí está atravesado. ¿Sí? Bueno, antes de pasar a entonces, si antes, mejor dicho, el texto antes de finalmente también podría haber, como en el caso de por tanto, un punto o un punto y coma. Y también es subjetivo. Funciona igual, mejor dicho. ¿Qué diferencia ven entre estos dos enunciados? Entonces era posible caminar tranquilo y entonces era posible caminar tranquilo. No sé si alcanzan a notar la diferencia. En este caso, en este primer caso, estoy diciendo que en ese tiempo, que en esos años, que antes era posible caminar tranquilo. En ese entonces era posible caminar tranquilo. En este caso, entonces, y está bien que no lleve coma, acá no lleva coma, y está bien. Acá le pongo coma porque entonces lo uso como un conector. Dije algo atrás, estoy contando algo, y luego digo entonces era posible caminar tranquilo. Pero no estoy diciendo en ese tiempo era posible caminar tranquilo, como acá arriba. Acá digo en ese entonces, en ese tiempo era posible caminar tranquilo. Acá entonces es una conexión. Sí, es una conexión, es un conector. Vamos a verlo acá en contexto. No había delincuentes, recuerden que no sería correcto, no es correcto, no habían. Lo correcto es no había delincuentes en la calle, ni vagabundos. O no había delincuentes ni vagabundos en la calle, quizás así suene mejor. Entonces, era posible caminar tranquilo. No estoy diciendo en ese tiempo era posible caminar tranquilo. No estoy diciendo en ese entonces era posible caminar tranquilo. Estoy usando esto como un conector. No había delincuentes, luego, ni vagabundos, luego era posible caminar tranquilo. No había delincuentes, por tanto, era posible caminar tranquilo.
Como es conector, coma. No había delincuentes ni vagabundos en la calle. Recuerden que puedo elegir entre punto y coma, entonces era posible caminar tranquilo. De nuevo, en esta yo pondría punto y coma porque la conexión, la dependencia de esta estructura con respecto a esta, yo siento que es alta. Entonces, por lo tanto, es mejor yo pondría punto y coma en este caso. A propósito, no lo hagas. A propósito, no lo hagas. Miren que aquí la coma me marca una pausa que yo hago naturalmente. ¿Cuál es la diferencia? A propósito, no lo hagas. A propósito, no lo hagas. Es esta. En la primera, con coma, ya saben que si pongo coma, como en el caso de entonces, es porque a propósito es un conector. Hay palabras, como ven, que en algunos casos funcionan como conectores y en otros no, como en el de entonces. Lo mismo ocurre con a propósito. Entonces, con coma como conector significa, entre otras cosas, hablando de todo, no lo hagas. Entre otras cosas, no lo hagas. A propósito, no lo hagas. Hablando de todo un poco, no lo hagas. A propósito, no lo hagas. Es un conector. Es un conector. Sin coma estoy diciendo no lo hagas a propósito. O sea, no lo hagas con intención. No lo hagas adrede. A propósito, no lo hagas. En ese caso, como no es conector, no le pongo coma. Entonces miren la importancia de la coma. En este caso la coma altera el significado. Si le pongo coma, digo una cosa. Si no la pongo, digo la otra. Esa es una de las funciones de la coma. La coma tiene, no recuerdo si se las mencioné en la segunda sesión, pero la coma tiene dos funciones. Una de ellas es semántica. Saben que la semántica tiene que ver con el significado de las palabras. O sea, es la disciplina que estudia el significado de las palabras, y la semántica de una palabra es su significado. O sea, es la disciplina que estudia el significado y el significado en sí mismo de las palabras o de los enunciados, ¿no? En este caso, la coma cambia el significado, o sea, que cumple una función semántica. La otra función es sintáctica, o sea, de sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La disciplina que estudia el ordenamiento correcto de las palabras que forman un enunciado y un texto. Entonces, cuando la coma conecta, cuando la coma separa, como les he ido diciendo, está cumpliendo una función sintáctica, ¿sí? Una función en la sintaxis del idioma. Pero en fin, no quiero llenarlos de términos gramaticales. Hablemos de es decir, que es muy usado. Es decir, coma, mientras menos cuotas tenga su crédito, más barato le sale. En tanto conector necesita coma, es decir, coma, mientras menos cuotas tenga su crédito, más barato le sale. ¿Por qué esta coma? Porque esta es una idea y esta es otra. Miren que se parece a si va a tomar no maneje, ¿sí? Vamos a verla en contexto, vamos a ver el uso en contexto. El monto total varía según el tiempo estipulado, es decir, mientras menos cuotas tenga su crédito, más barato le sale. Punto antes, coma después, pero de nuevo, si decido poner punto y coma también está bien.
Y de nuevo, en este caso yo pondría punto y coma. Y ya conocen la razón. La relación de esta estructura, la dependencia de esta estructura con respecto a la primera, yo la siento alta, así que pongo punto y coma, porque repito el punto, además de marcar una pausa más larga, también indica cierta separación mayor de las ideas, ¿sí? Una separación mayor, ¿sí? Marca independencia, como les decía, marca un mayor nivel de independencia. Si el es decir no encabeza, sino que queda como atravesado en el enunciado, en el texto, lo separo con comas. El monto total varía según el tiempo estipulado, es decir, según las cuotas. Como ven, aparecía atravesado. Yo no quería nada con ella, es decir, quería terminar. De nuevo, aparece atravesado. Pero con es decir, suele ocurrir algo. Al menos en estos dos ejemplos, ¿no? Que perfectamente acepta un punto y coma acá. Y perfectamente acepta un punto y coma acá. Esto no siempre ocurre. Esto no siempre ocurre, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, Juan, es decir, mi hijo, Juan, es decir, mi hijo, llegó tarde. En ese caso, el es decir queda aislado con comas y no admitiría un punto y coma. Juan, coma, es decir, coma, mi hijo, coma de nuevo, ¿sí? El monto, vamos a ver acá un caso en el que les decía que normalmente se aísla con signos de puntuación, pero que hay excepciones. Entonces, normalmente se pone signo atrás y signo adelante, pero no siempre. El monto total varía según el tiempo estipulado, es decir, que mientras menos cuotas tenga su crédito, más barato le sale. ¿Cuál es la diferencia? Que aparece que, entonces en este caso, no puedo poner una coma acá. Es decir, que mientras menos cuotas tenga su crédito, más barato le sale. Otro que usamos mucho. Sin embargo, no obstante. Es más usado el sin embargo que el no obstante, ¿no? De nuevo, sin embargo, no obstante, coma, quiero invitarlos a la fiesta. Está encabezando. Si está atravesado, quiero invitarlos. Sin embargo, no obstante, a mi fiesta. Lo separo con comas. Repito, porque está atravesado y no encabezando. En contexto. De verdad que estoy muy enojado y no quisiera volverlos a ver. Sin embargo, no obstante, quiero invitarlos. Punto y coma, coma después. O si lo prefieren, punto en vez de punto y coma después. Y responde al mismo criterio.
responde exactamente al mismo criterio. ¿Qué conexión, qué tanto depende un enunciado o digamos una estructura de la otra? ¿Sí? De verdad que estoy muy enojado y no quisiera volverlos a ver. Quiero, sin embargo, no obstante, invitarlos. ¿Qué ocurre en este caso? Que está atravesado en la oración y no la está encabezando. Entonces, en resumen, todas estas palabras necesitan signos de puntuación. Normalmente, después, mejor dicho, casi siempre, como vimos, se pone coma después, salvo en casos como es decir que tal cosa. Yo podría decir, por ejemplo, no obstante que tengo rabia, te voy a invitar. No obstante que, no necesita coma. No obstante que tengo rabia, coma después de rabia, te voy a invitar. ¿Sí? No obstante que, no lleva coma. Decir sin embargo que, no, en casos como este, pues no tendría sentido. Yo no puedo decir sin embargo que tengo rabia. No funciona así. En contexto, antes puedo poner punto y coma, puedo elegir, es subjetivo, depende de la conexión que yo vea entre ambas estructuras, depende del estilo. Recuerden, hay escritores que no usan nunca el punto y coma, y en casos como este, pues, como este, no tienen más opción que usar el punto. Y recuerden que esto se aplica pues en general, se aplica igual, funciona igual para todos los conectores, pero como ya sabemos que hay comas opcionales, no todas son obligatorias, pues muchas veces hay que ver los casos en contexto. Yo he tratado de darles ejemplos con los conectores que más usamos para que tengan la idea básica de su funcionamiento, pero esto siempre hay que verlo en contexto. Pero creo que ya tienen claro cómo funciona el sin embargo, cómo funciona el no obstante, cómo funciona el es decir, cómo funcionan conectores como por lo tanto, por tal y demás. Pero repito, a diferencia de los 4 casos anteriores y del primero que les expliqué hoy antes de conectores, en los que hay poca vacilación, o ninguna, mejor dicho, va coma y listo. En cualquier caso, va coma. En este caso, con respecto a los conectores, como ven, hace falta el contexto para definir, pero repito, creo que les he dado los elementos mínimos necesarios para que pongan los signos de puntuación correctamente. Les agradezco mucho y recuerden que en la próxima sesión también hablaremos de la coma. Muchas gracias.